al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2 y al versículo 8. Apocalipsis 2:8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Diga conmigo: soy rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Deje la lectura por un momento y voy a titular esta palabra: no renuncies, permanece fiel y constante. Valga la pena recordar que quien está recibiendo el mensaje a la iglesia de Esmirna es Juan, el escritor del Evangelio, el escritor de las 3 cartas de Juan y el escritor precisamente del libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, mientras él está escribiendo las palabras de consuelo para la iglesia de Esmirna, él está preso, él está desterrado, probablemente en un lugar llamado Patmos, en una isla, donde el imperio romano lo ha arrojado, precisamente por predicar el Evangelio. Y nosotros vimos semanas atrás, en uno de los estudios bíblicos, mientras tocábamos el mensaje a la primera iglesia, porque hay 7 mensajes aquí a 7 iglesias, que la primera iglesia el Señor la describe como una iglesia esforzada, como una iglesia sufrida, como una iglesia llena de obras de fe y con paciencia para ver las promesas de Dios cumplirse. Diga conmigo: paciencia. ¿Y cuántos quieren paciencia? No digan amén tan rápido, ¿ok? Porque paciencia significa prueba, significa tribulación, significa angustia, significa que usted va a ser probado por el Señor. Y el que quiere paciencia, ¿quieren paciencia? Aleluya, ya echaron para atrás. Diga conmigo: soy valiente. Entonces, cuando yo le diga si quiere paciencia, diga: quiero paciencia, porque voy a pasar a través de la prueba y la tribulación, y no será con mi fuerza, será con la fuerza del Señor. Amén. Aleluya. Déselo con gozo al Rey de Reyes. Además vimos que la iglesia de Éfeso era una iglesia sana y con discernimiento espiritual, donde los malos no tenían el control, ni podían manipular ni infiltrar falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Sin embargo, el Señor se refirió a una falencia y le dijo a ellos: tengo contra ti una sola cosa, que has dejado tu primer amor, y la llama a arrepentirse. Aprendemos nosotros como el creyente y la iglesia en general puede pasar por ese mismo proceso y perder la pasión por el Señor. Y si hay algo que el creyente debe constantemente buscar, es no perder la pasión por el Señor. Tenemos que estar enamorados del Señor. El Señor tiene que ser el motivo de nuestra conversación, el motivo de nuestros pensamientos. En esta semana, yo le decía a mi papá: he preparado 2 mensajes, no sé cuál le voy a dar a la iglesia. Y algo que estaba preparando es sobre la batalla que el creyente pelea en la mente.
porque el mayor campo de batalla del creyente es en la mente. Mire, no hay nada más poderoso cuando el diablo se mete a la mente de una persona y empieza a ponerle duda, empieza a ponerle incertidumbre, empieza a ponerle temor, empieza a ponerle desesperación y hacerlo dudar del Señor. Precisamente es lo que Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén. La puso a dudar del Señor. Primero sembró la simiente de incredulidad, la simiente de sospecha contra Dios, y entonces la llevó a un plano donde ella pudo caer. Y cuando el diablo, las aves de la incredulidad empiezan a volar alrededor de nuestra cabeza y se asientan en nuestra mente, ponen sus huevos y empiezan sus crías a reproducirse, oiga, el creyente está derrotado sin siquiera pelear la más mínima batalla. No, ni siquiera ha entrado al campo de batalla y ya está perdido, ya está derrotado. Pero la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Aleluya. Y aquí el mensaje es diferente a la iglesia de Esmirna. Yo creo que es un llamado a no renunciar, a permanecer fiel y constante. Son varias cosas difíciles en la vida cristiana, en diferentes aspectos de la vida, porque hay cosas a veces que se vuelven como un patrón de conducta en nuestras vidas. Y a veces vamos bien por el camino y sufrimos como ese desgane, esa falta de entusiasmo de seguir adelante, precisamente porque la tribulación, la prueba, nos hace perder de vista que ya todo está garantizado, que Él venció por nosotros y nosotros vamos a vencer. Amén. Y lo perdemos de vista y aprendemos que el Señor envía un mensaje a cualquier creyente y a cualquier iglesia que esté pasando por tribulación, por dificultad. Y si hay algo que nos describe, es tribulación. Diga conmigo, tribulación. Todos pasamos por tribulaciones, por dificultades. El mensaje de esta iglesia en la ciudad llamada Esmirna es lo que se conocía como la verdad de Asia. No estoy hablando en dominicano, ¿ok? Significa, porque el capitaleño cambiamos la R por la L. Entonces, verdad significa algo atractivo, algo lindo, algo bello, y así era conocida la iglesia de Esmirna. Valga el mencionar que Esmirna viene de la mirra, de un perfume de olor grato, agradable, o de donde se extraía el perfume y le daban el nombre de la mirra. O sea que la iglesia de Esmirna es una iglesia que desprende un perfume agradable, y el Señor quiere que usted y yo, donde quiera que vayamos, lo que sea que desprendamos es vida, que desprendamos amor, que desprendamos gozo, que desprendamos alegría, que desprendamos, oiga, que todo lo que salga de nuestra boca sea positivo, sea de bendición, sea para levantar el ánimo del otro. Pero para poder llegar ahí hay que pasar por un proceso, y por eso la iglesia de Esmirna es una iglesia que se describe que estaba como entre la luz y las tinieblas. Es la iglesia sufriente, es la iglesia que, a pesar de estar en medio del mar de turbulencia, sabe que el Señor no se ha bajado del barco y está en control de su vida. Yo creo que si hay algo que tiene que describir al creyente, es saber que aunque todo esté dando vueltas alrededor de él, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue estando en control, Dios sigue siendo el Señor de señores en nuestras vidas. Y la Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra, el que la empezó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entiéndase que si Él la va a perfeccionar, es porque la obra no la va a hacer en un día, la obra no la va a hacer en una semana, ni en un par de años, sino que se va a tardar, pero Dios va a hacer lo que se propuso hacer en nuestras vidas. Y entiéndame que quien está escribiendo es Juan. Juan está desterrado allí, quizás casi se está muriendo de hambre en la isla. No sé si había unos cocos por ahí para comer, pero yo sé que se estaba muriendo de hambre porque estaba en el espíritu.
O sea que había perdido la fuerza. Y para este momento, todos los apóstoles del Señor han muerto martirizados. De tal manera que el fuego de la prueba se ha encendido. Los estudiosos de las Escrituras, los historiadores dicen que esta es la iglesia a la que se dirige este mensaje. Es una iglesia que iba a atravesar la mayor prueba de la historia después de la primera iglesia, que es la iglesia que vivió los primeros 100 años de historia. Y una iglesia marcada por muerte, persecución y por un sinnúmero de cosas que marcaron la vida de los creyentes y que lo hicieron aferrarse a Dios como nunca. En el seno de esta ciudad de Esmirna era practicado lo que era el culto al emperador. Adoraban al emperador, tenían un panteón de dioses. Entonces la iglesia no solamente tenía la oposición del imperio, sino que tenía la oposición de los paganos y también tenía la oposición de una sinagoga judía que se decían ser judíos pero no lo eran, y que el Señor la describe como que eran una sinagoga de Satanás. Pero el Señor le da una palabra de esperanza a Esmirna, y yo creo que esta palabra es para todo aquel que está atravesando tribulación, que esté atravesando por enfermedades, por conflictos familiares, por conflictos o problemas económicos. El Señor le dice: yo te voy a dar la fuerza que tú no tienes. Tóquele al que está a su lado y dígale: eso es para ti, Dios te está hablando, no te distraigas. Aleluya. Vuelva y hágalo y dése vuelta al que está al otro lado hasta que me despierten a los que duermen. Gloria al Señor. Dígale: no es tiempo de dormir, es tiempo de escuchar a Dios. Amén. Aleluya. Y dijo Gigi Ávila: sonríase que el Señor le ama. Amén. Después que le daba todos los palos del mundo, le decía: sonríase que el Señor le ama. Y uno que tenía que decir: aleluya. Ahí me gustó. Más o menos. El que estuvo muerto y vivió, el primero y el último, escribe a la iglesia mártir para que sepa que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Amén. El Señor, he aprendido que no deja nada por la mitad. Nada lo deja por la mitad. Cuando Él empezó a hacer algo en ti, Él se ha propuesto que lo va a terminar. Ahora depende de nosotros. Si renunciamos antes de que Él termine lo que empezó, no vamos a ver el resultado. O vamos a tener que empezar en cero para entonces poder ver el resultado de lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros. O sea que una parte es de Dios y otra parte es tuya y mía. Si tú y yo aprendemos a perseverar, a insistir, a orar, a pedir, a clamar, a suplicar, a ir como la viuda ante el juez injusto, Él lo hará, Él completará lo que empezó, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré en la prueba, en la angustia, en la tribulación, en la dificultad. Tú debes seguir creyendo, debes seguir orando, debes seguir pidiendo. Aleluya. Eso me da gozo, que cuando Él empieza algo y se propuso hacerlo en nuestras vidas, lo completará. Amén. Su plan con nosotros no es que dejemos a la mitad del camino. Algunos dicen: bueno, por ahora no pienso descarriarme. ¿Cuándo lo vas a hacer? Sí, porque si está allí la opción de descarriarse, en algún momento lo vas a dejar al Señor. Pero si tú dices: mejor, Señor, llévame antes de que te deje. Si usted le dice: Señor, mi vida estoy dispuesto a dar por ti, Él te dice: mira, yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo fui el que triunfé sobre la muerte. Y si yo triunfé sobre la muerte, tú también vas a triunfar sobre la muerte. Y si la muerte es lo más terrible de la que nadie puede escapar, no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay problema económico, no hay oposición, no hay poder del diablo que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque Él ya venció por nosotros. Y
Él dijo, voy a completar el plan. Su propósito es que tú y yo terminemos con éxito la carrera de la fe. Ahí está, yo creo que el fundamento de la doctrina cristiana. Miren, recuerdo que una vez tuvimos una discusión con alguien, por algo por el que siempre discuten. Yo tengo unos cuantos sentados aquí en la sala que creen diferente a mí. Yo no le voy a decir quién es, ¿verdad? Pero uno dice, no, la salvación se pierde. Y otro dice, no, yo creo que no se pierde. Y yo vuelvo y se lo digo, 1600 años han pasado discutiendo de un lado de la iglesia y de otro lado de la iglesia si la salvación se pierde o no se pierde. Óigame, ¿cree usted que se pierda o no se pierda? La salvación no depende de usted ni depende de mí. Porque si dependiera de usted y de mí, estaría todo echado a perder. El primero que se va a perder soy yo. Amén. Porque nadie tiene fortaleza en sí mismo para ir todos los días de su vida constantemente, obediente, sin cometer ninguna falta y asegurarse que eso le va a ganar la salvación. Por lo tanto, si usted y yo no podemos vivir fieles todos los 24 días del año, en el sentido de que usted nunca comete una falta ni un pecado, entonces hay algo en lo que su salvación tiene que estar asegurado. Y lo único que puede asegurar la salvación es la fe que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras su mirada esté en el Calvario, mientras su fe esté puesta en la obra de Cristo completada en la cruz, mientras la justicia de Cristo sea suya, no hay nada que lo pueda separar de la senda del plan de Dios para su vida, y usted va a ganar la batalla. Ahí está la seguridad. Gloria a Dios. Y créanme, yo era más radical antes que ahora con esa doctrina. Porque yo decía que se vayan los que tienen, que se queden los que tienen rolo, todo el mundo sabe el chiste del rolo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan el chiste del rolo? Después se lo cuento a los que no lo saben. Ya lo he contado muchas veces, se me va a estropear el chiste si vuelvo y lo cuento. Pero lo que le quiero decir, que se quede el que se quiera quedar. ¿Cuántos se quieren quedar? Nadie, no me levanten la mano. Do you want to stay here? You want to stay here, you want to fly away with the Lord. Amen. O sea, no, nadie se quiere quedar. Entonces, su seguridad tiene que estar en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que la tribulación tiene un propósito por el cual Dios la permite. No es para destruirte, no es para aplastar tu fe, no es para oprimirte, no es porque tú eres el hijo mendigo del Señor, no es porque tú eres el hijo olvidado del Señor, no es que tú estás atravesando tribulación porque, el Señor se la agarró contigo, porque hay mucha gente que cree que el Señor se la agarró con ellos. Hay algunos de los jóvenes que ellos me dicen, óyeme, pero el sinvergüenza que él hace todo lo que quiere y el Señor se la pasa todo y a mí no me pasa ninguna. Le digo yo, welcome to the club. Porque cuando Dios tiene un plan en ti no te pasa ni una sola. Y la Biblia dice que la tribulación tiene un propósito. Y Dios quiere que nosotros comprendamos que vamos a vencer si no desmayamos. Amén. Porque la perseverancia es importante. Porque hay unos sinvergüenzas por ahí que dicen, la salvación es gratuita, la salvación nadie me la arranca. Y se meten marihuana, se fuman, mire, hasta lo que no se ha hecho. Y toman y parrandean y hacen todo lo que quieren y dicen la salvación es un don de gracia. Pero yo le quiero decir, la salvación es santificación, la salvación es obediencia, la salvación es separación, la salvación es apartarse del pecado y vivir sin mancha, temblando en la presencia de Dios, porque un día la trompeta va a sonar y queremos oír el sonido de ella para irnos con el Señor y oír la voz de Dios cuando nos llame. Aleluya. Gloria a Dios.
Porque el Señor dijo, andad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que del Señor recibiremos, ¿qué? La recompensa. Es un pasaje en Pedro por ahí, no lo tengo en la lista. Así que tengo mi ayudante allá, Abdel. Mírenlo allá, levanta la mano, Abdel. Deme un aplauso a Abdel, que ha sido mi ayudante hoy. Gloria a Dios. Pero dice, andad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dígale al que está a su lado, en temor. Aleluya. El Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y le dice, mira, yo soy el primero y el postrero, estuve muerto y viví. Si yo estuve muerto, tú vas a vivir. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Diga, soy rico. Eso es lo primero a lo que el Señor quiere que la iglesia despierte, que somos más ricos de lo que pensamos, que tenemos más de lo que nosotros imaginamos, que está a nuestro alcance una fuente inagotable de recursos espirituales. La Biblia dice, oiga lo que a mí me remueve los cimientos del alma. Cuando la Biblia dice que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que actúa en nosotros. Cada vez que me postro ante su presencia, yo sé que mi oración puede llegar donde el poder más grande que hay sobre la tierra no puede llegar. Yo sé que mi oración puede levantar muertos. Yo sé que mi oración puede dar vida a los que están cautivos. Yo sé que mi oración puede romper cadenas en la línea de mi familia. Yo sé que mi oración puede obrar en lo sobrenatural. Donde mi sabiduría no llega, la oración puede llegar. Pero muchas veces hemos cortado y no pedimos, no abrimos la boca. Y la Biblia dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si Él dijo pide, tú tienes que pedir, y el Señor hará, porque el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que dice, actúa en nosotros. Gloria a Dios. Pero oiga, esas promesas gloriosas las hemos limitado a un par de oraciones el domingo. Hemos perdido a Dios de vista muchas veces. Y Dios quiere que entendamos el poder que tenemos como iglesia. Tú eres más rico. Tú tienes más potencial que lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos. Cuando yo pido con sabiduría o hago hablar el cielo. Cuando yo pido para dentro del plan y de la voluntad de Dios, o pido para mi propio deleite o para mi propio ego. Porque hay que pedir con sabiduría. ¿Sí? Hay que orar con sabiduría. Diga conmigo, con sabiduría. Y la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que Él la dará. Amén. Hay momentos en que yo he puesto a prueba al Señor con estas oraciones. No hay nada más poderoso en la vida de un creyente que cuando alguien pide por los demás. Pide para que Dios impacte la vida de otros. Porque hay gente que no sale del mí. Bendíceme a mí, ayúdame a mí, prospérame a mí, adelántame a mí. Pero cuando usted va más allá del mí, y le dice al Señor, Padre, toca la vida de esta persona, rompe cadenas por allí, prospera a fulano, sácalo de esa ignorancia espiritual en la que se encuentra. La oración torna otro rumbo y se vuelve como un boomerang, que lo que usted está pidiendo por los demás hace que se vuelva en bendición sobre su cabeza. Así que si usted es de los que ora, como dijo alguien, que se metió, tuvo un pleito con la señora y peleó con la señora y se metió al cuarto, dobló las rodillas y le dijo, Señor, mira Juanita, es una endemoniada
está poseída por las tinieblas. Ella no es tan humilde como yo, pero ayúdala a ser humilde. El Señor parece que le iba a vomitar cuando lo estaba escuchando. Amén. Pero usted y yo tenemos que orar y decir: cámbiame a mí, cámbiame el corazón a mí, transfórmamelo a mí y bendice a esta persona. Ayúdame a tenerle paciencia, a soportarlo. ¿Cuántos dicen amén? Sonríase que el Señor le ama. Amén. Eso era un palito cristiano, ¿verdad? Eso es lo primero. Estamos pidiendo, lo estamos haciendo con fe y sabiduría, o estamos dudando. Porque el Señor dice: tú eres rico. En medio de la tribulación eres rico. En medio de la enfermedad eres rico. En medio de tu limitación económica eres rico. Amén. Cuando todo el mundo está siendo adelantado alrededor tuyo y tú ves que no adelantas, recuérdate que tú no eres el más pobre ni el más menospreciado, tú eres rico. Oiga, los recursos inagotables del cielo están a tu alcance y el mío. Lo que pasa es que tú estás pasando por prueba porque Dios te está preparando, te está madurando, te está procesando para levantarte a donde Él quiere y no donde tú quieres. Y si alguien lo cree, debe su mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Por lo tanto, lo que la Biblia dice es que todos los creyentes padeceremos tribulación y persecución. Diga conmigo: ay, ay, ay. Yo quería que me vaya bien todo el tiempo, pero lamentablemente no es así. Todos los creyentes vamos a pasar tribulación, porque la fe tiene que ser purificada. Y esto parece obvio, pero la gran mayoría de nosotros lo olvidamos. Mi papá me decía en esta semana: por eso es que el creyente no tiene que dejar de congregar. Me dijo: porque cuando el creyente hay que estarle recordando lo que la Biblia dice, porque se lo olvida. Sí, porque lo espiritual es lo que más fácil se olvida. Y yo le digo: por eso es que hay creyentes que recuperan la salvación el domingo y la pierden el lunes, porque se le olvida. Y si se escapan de un culto el siguiente domingo, ya están perdidos, necesitan volver otra vez, ¿verdad? Entonces, no, estoy bromeando. Ustedes dicen a todo que sí. No se ha perdido nadie porque deje de estar en un culto, se ha perdido. Pero lo que le quiero decir es que se lo olvida. Yo le digo a mi papá: si el creyente, oiga, no vuelve a escuchar la palabra, que lo levante, se le olvida. Y no es solamente que le pasa a usted, le pasa al más gigante espiritual que haya. Si deja de oír lo que dice la palabra del Señor, se le olvida que la Biblia dice que nosotros vamos a vencer toda tribulación y todo el problema por el que estemos pasando. Y uno de los propósitos de la tribulación es hacer esto, es que ellas producen gloria en nuestras vidas, porque son momentáneas. Diga conmigo: son momentáneas. O sea que lo que estés viviendo es momentáneo. Amén. ¿Sabe lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna? Vas a padecer tribulación, pero va a ser por 10 días. Y 10 días significa que no es para siempre, que tiene un límite, que tiene un tiempo, que eso se termina, que lo que estás pasando ahora se va a terminar, que va a ser como un abrir y cerrar de ojos, que vas a cantar el cántico de victoria del otro lado, que vas a ver la bendición de Dios del otro lado, que vas a ver la respuesta de Dios del otro lado, que Dios te va a defender, que Dios va a pelear tu batalla, que Él será tu defensor, que Él va a poner tus pies sobre peña y te va a dar un cántico de victoria, que los demás van a oír y van a ser bendecidos con ese cántico de victoria. Eso me da gozo. Amén. Porque si es momentáneo, entonces eso me da gozo. Yo recuerdo que había momentos en que tribulaciones, oiga, golpeaban nuestras vidas, nuestra familia. Y momentos de desesperación. Y Analía me decía: cierra tus ojos
Yo lo cerraba y lo abría, porque hay que hacerle caso a la mujer, amén. Amén. Hombres sabios le hacen caso a la mujer. Decía mi amigo Willy Nieves, dice que por eso es que el GPS, la voz es de una mujer. Dice, make a right, make a left, in the next traffic light, y todo es la voz de una mujer. Porque todos le hacemos caso a la voz de la mujer, amén. Aunque usted diga, como siempre decimos, el que tiene la última palabra soy yo. Ese es el que le gusta a ustedes, pero no le voy a decir. Amén. ¿Verdad? Ella me decía, abre los ojos, ciérralo. Yo hacía. Me decía, así va a pasar esto. Así va a pasar esto. Dígale al que está a su lado, Dios te está hablando, esa palabra es para ti. Segunda de Corintios 4 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que Dios está haciendo en ti hoy, tú no lo entiendes ahora, pero Él sabe mejor que tú lo que es mejor para tu vida, porque Él quiere producir su gloria en tu vida. Y lo que hace la tribulación es que te mantiene ahí donde Dios quiere, buscando su presencia y dependiendo de Él. Porque cuando la pastilla no puede, la jeringa no puede, el médico no puede, cuando el banco no puede, cuando tú no puedes en tu sabiduría, entonces es que Dios es poderoso. Porque cuando yo soy débil, dice el Señor, es cuando soy poderoso, porque la potencia de Dios es la que va a actuar en mí para darme la fuerza para seguir adelante. Y lo que hace la tribulación es que produce en nosotros esa gloria que Dios quiere. Además, mis amados hermanos, la tribulación es necesaria para la fe, porque nos hace depender de Dios. Amén. Nos hace depender de Dios. Por eso es que cada persona tiene diferente nivel de tribulación. Al que tiene dinero, el Señor le da otro tipo de tribulación que no es económica. Porque si te da todo, como dice Oscar, la nevera está llena, ¿para qué le voy a buscar al Señor? Amén. Pero el Señor dice, ok, la nevera está llena. Entonces déjame tocarte por este lado para que tú aprendas a depender de Dios. Y cuando el Señor sabe que vas a poner la confianza en las posesiones materiales, entonces te la quita. Y uno no quiere que eso le pase, amén. ¿Verdad que no? No, amén. No queremos tener ningún accidente, queremos que el carrito, ¿verdad?, que tenemos dure los añitos que dura y cambiarlo por otro mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Están siendo sinceros, así me gusta. ¿Sabe que una de las razones por las que tenemos el libro de Job allí, y preste su oído, voy a hablar un par de pensamientos más, pero hay una razón por la cual tenemos el libro de Job allí? Porque es que el libro de Job parece presentar que Dios le permite al diablo volvernos, ¿verdad?, un gusarapo y sin ningún motivo. Pero la duda de Job no era porque Dios le había puesto una prueba. Era porque él creía que la prueba no tenía ningún propósito, ningún plan. Y eso era lo que él no entendía. ¿Para qué? Si mi corazón está bien para con Dios. ¿Para qué si yo lo amo más que las propiedades materiales? Si yo lo amo más que a mis hijos. ¿Para qué? Y era porque Dios quería ponerlo de ejemplo a él, para decirnos a nosotros hoy que la tribulación siempre tiene un propósito, porque la gloria de Dios se manifiesta después de la tribulación en nuestras vidas y nos hacen depender de Él más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, cuando Job entendió, ahora entiendo,
que yo era un necio, que Dios tenía un plan, entonces Job dijo, ok, voy a aceptarlo, me voy a humillar. O sea que si usted es uno de esos que vive diciéndole al Señor, ¿por qué lo prosperas a Juancito? Es un hijo del diablo y a mí me va mal. Arrepiéntase hoy. Dígale al que está a su lado, Dios te está hablando. Sonríase que el Señor le ama. Amén. O sea que Dios siempre tiene un porqué. Gloria a Dios, porque quiere que dependamos de Él. Hechos 14:22 dice que los apóstoles le hablaron a los creyentes que iban ganando y le dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Mire, y lo oí por la voz del Espíritu Santo. El creyente malo tiene que temblar en la presencia del Señor. Amén. Sea un creyente bueno. Ame a sus hermanos. Hable lindo de la gente. Hable bonito. ¿Sabe lo que el Señor me ha hecho entender? Que si nosotros oráramos tanto por nuestros hermanos, que lo que hablamos de ellos, tendríamos gigantes espirituales en medio de la iglesia del Señor. Amén. Por eso cuando el Señor me mostró algo en días pasados y me lo confirmó ahí en la puerta de la iglesia, eso lo voy a hablar con los hombres el sábado. Después las mujeres se lo voy a contar después, pero voy a hablar con los, para que no digan, el pastor es un machista, porque estoy predicando y no me hacen caso. Pero ya me metí en lío. Hay creyentes malos y el creyente malo tiene que temblar, porque de alguna manera la salvación le costó sangre al Señor, le costó sufrimiento, sacrificio. ¿Y qué usted cree que hacía el ladrón en la cruz? Pagando todas las diabluras que había hecho. Amén. ¿Usted se cree que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¡Ay, se la ganó! Y como el ladrón, la diferencia es que tú no eres ladrón y él era ladrón. Amén. Porque algunos dicen, no hay que ser tan fanático y me voy para el cielo porque el ladrón nada más no se bautizó, el ladrón no pagó diezmo, el ladrón no ofrendó, el ladrón no ganó almas, el ladrón no hizo nada para el Señor y el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los clavitos que le metieron por las manos, ay Jehová, y los latigazos que le dieron y la quebrada de las piernas para que se terminara de morir. O sea que, diga conmigo, quiero ser un buen creyente. Gloria a Dios. Eso no significa que la enfermedad o los problemas sea porque Dios te esté cobrando nada. Pero porque, oiga, aun cuando un creyente es fiel y pasa por enfermedad, Dios hace que esa enfermedad sea la mayor bendición de su vida. Pero cuando un creyente es malo y Dios lo tiene que salvar triturándolo, pues yo creo que hay gente que paga el último cuadrante. Ay, Jehová, diga conmigo, ay no Señor, conmigo no. Así no. Y eso es lo que nos hace temblar en la presencia del Señor. Lo que hace la tribulación es que pone a prueba el carácter y el amor del creyente. Observe que a la primera iglesia el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tú trabajaste, fuiste paciente, todo, pero en un momento perdiste la pasión por mí y dejaste tu primer amor. Pero a esta iglesia lo que le dice es, mira, yo conozco tu tribulación. Sé que tú eres débil, sé que tu pobreza, tu necesidad la conozco, pero quiero que sepas que va a ser momentáneo, va a ser pasajero, porque lo que está haciendo el Señor es formando el carácter de su iglesia o de tu vida cuando te está pasando por la tribulación. Dios quiere ver hasta dónde lo amas,
¿Hasta dónde estás dispuesto a resistir por causa de su nombre? Porque la Biblia dice en Mateo 24 que en los últimos días se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amén. Cuando una gente está renegando del Señor porque está pasando por tribulación, acérquese y dígale que Dios le ama, para que usted vea que le dice. Eso es a ti que te ama, a mí no, porque a mí me está llevando, estoy cruzando el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Porque es ahí donde, y cuando el mal humor y los calderos están volando y los sartenes están volando, y quítate porque no te aguanto hoy. ¿Por qué? Porque no te están yendo las cosas bien. Amén. Y es ahí donde Dios prueba, ¿verdaderamente tú me amas? Gloria al Señor. ¿Verdaderamente vas a ser fiel? Porque cuando está llegando el cheque semanal, ahí gloria, nos vamos en gloria. Gloria a Dios. Porque cuando andamos, ¿verdad que sí? Como fisiculturistas, que no tenemos ningún dolorcito por allí, ahí nos vamos en gloria y amamos al Señor con todo. Pero cuando hay problema, ahí es cuando sabemos si verdaderamente amamos a Dios, si estamos dispuestos a persistir, si estamos dispuestos a servirle, si vamos a congregar aunque el diablo nos esté haciendo la guerra. Amén. Es ahí donde se prueba, porque la tribulación que quiere, diga conmigo, probar el carácter. Dios quiere madurarte, Dios quiere que Cristo sea formado en ti. Hay varias cosas más que la tribulación hace, pero yo la voy a saltar y le quiero decir, esta es la promesa que Dios da al creyente que persiste. Él dice, le voy a dar la corona de la vida a los vencedores y no padecerán la muerte segunda. La corona de la vida, esa es la promesa que Dios le da. Esto es lo que hemos aprendido en el camino y se lo voy a volver a repetir. Es esto, la salvación es de gratis, diga conmigo, es de gratis, pero las recompensas se pelean, diga conmigo, se pelean. La Biblia dice que el creyente tiene que ganar recompensas, amén, gloria a Dios, porque va a haber un momento cuando el Señor nos va a llamar a su presencia, y dependiendo de cómo nosotros hayamos servido, cómo hayamos vivido, cómo hayamos sido fieles al Señor, entonces vamos a recibir recompensa, amén. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, algunos de ustedes van a padecer la muerte si fuera necesario. Pero primero van a pasar por estos procesos: persecución, castigo, calumnias. Y el creyente, todo el creyente que pasa por esos procesos, y cuando pasa por esos procesos lo que hace es no maldice, no reniega, no duda del Señor, lo que hace el Señor es que le promete, te voy a dar la corona de la vida. Porque la Biblia dice que hay varios tipos de recompensa que Dios nos va a dar en los cielos. Por eso servimos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no servimos al Señor para que el pastor vea, o para que el hermano vea que yo sirvo más que él, o para que competir con otro porque le está yendo mejor que a Jesús a las naciones. No servimos al Señor por eso. Servimos al Señor porque vamos a recibir una recompensa en los cielos. Ese es el propósito que Dios quiere que nosotros busquemos en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando sabemos eso, estamos quietos y tranquilos porque sabemos que estamos llevándole gloria y honra al Señor. Amén. O sea que el genuino creyente tiene que pasar por, diga conmigo, humillación, destrucción de bienes, calumnias y hasta la muerte si fuera necesario. Y vuelvo y se lo repito: humillación, destrucción, calumnia y hasta la muerte. Pero nada de esto debe llevarnos a renunciar de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Reciben la palabra? Denle un mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.